Del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todos los seres vivientes sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todos los vivientes que esté con ustedes. Pondré mi arcoíris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arcoíris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los vivientes. No volverán las aguas del diluvio a destruir la tierra. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu recto, tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Muy queridos hijos, hemos visto en la primera lectura tomada del libro del Génesis esta alianza, nueva alianza, por cierto, que hace Dios con el hombre. La primera alianza fue en la creación, pero el hombre no cumplió con su parte de la alianza. Y en vez de hacer el bien que debería de hacer, en vez de cuidar la creación, trabajarla, se dedicó a hacer el mal. Por lo tanto, tenía que regresar la creación al momento antes de comenzar. Pero como se había pronunciado la palabra de Dios que había venido a la tierra, y toda palabra que sale de la boca de Dios y viene a la tierra no regresa a Dios sin dar fruto. Hubo un resto que fue fiel, Noé y su familia. Y todo lo que se había desviado a causa del acto libre voluntario del hombre que se empecinó en hacer mal, desapareció. Quisiera hacer dos reflexiones sobre esto. Nos dice en esta versión del diluvio, hay otras en la Sagrada Escritura, nos dice que Pablo nos dice que solo 8 personas entraron a la arca. Algunas veces cuando algunos, no sé por qué criterios, desde luego humanos, juzgan el éxito o el fracaso de algo por el número de personas, tengan presente que al arca, sigo con la segunda lectura, solo entraron 8 personas. Y al momento supremo de nuestra salvación, la cruz, todos salieron corriendo, excepto María, la Madre del Señor, las Marías, Santa Mujer, y el discípulo amado. Y fue el momento supremo de nuestra salvación. Pues bien, esta nueva alianza que hace Dios con el hombre, que jamás va a volver a exterminar la creación, jamás. Y como nosotros, Dios bien lo sabe, necesitamos signos, le ofrece como signo el arco iris. Padre, pero el arco iris es un fenómeno natural, ¿y qué? Padre, pero es que el arco iris se forma, ¿y qué? Dios lo ofrece como signo de que jamás va a existir otro diluvio en el mundo y que jamás va a volver a exterminar toda la creación. De hecho, por desgracia, no tarda mucho de este nuevo pacto sin que el hombre, Noé, quebrara precisamente la alianza del Señor. Pero el Señor no promovió un nuevo diluvio.
El Señor es fiel a su palabra. Y el Señor es insistente en la Escritura. No quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente y que salve. En la segunda lectura, Pedro ve en esas aguas del diluvio una figura del bautismo. Y así como los que pasan por el bautismo, los que flotan el bautismo, los que entran al arca, Noé y su familia, son liberados de una muerte. El que pasa por las aguas bautismales es la figura que ve Pedro. De alguna forma pasa de la muerte a la vida de Dios. Y se causa en la persona bautizada no solo una nueva creación, una transformación del orden del ser, sino que se establece una alianza especialísima entre Dios y el bautizado, que nos llama y nos potencia a la fidelidad y a dejarnos transformar por la acción del Espíritu Santo, colaborando nosotros para que lleguemos a ser imagen perfecta de Jesucristo. En el bellísimo Evangelio, muy corto, en primer lugar nos habla de este ayuno del Señor, y luego que fue tentado por el demonio. Para algunos que dicen que tienen muchas tentaciones, en ninguna parte de la Sagrada Escritura se nos enseña a pedirle al Señor que nos quite las tentaciones. Sí, es insistente el no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer. Dame fuerza para superarla. Y las tentaciones se superan en el consciente, recordando el compromiso que adquirimos el día del bautismo, la realidad que se operó en nosotros, y aunque la oferta sea muy bonita, vuelven a ser los tres verbos del capítulo 3 del libro del Génesis: agradable a la vista, deleitoso al paladar, excelente para tener una experiencia. Uno tiene que decir no, porque mi compromiso es con el Señor, que todos lo hacen, yo no lo hago, porque yo quiero ser distinto, yo quiero ser imagen de mi Papá del cielo, es decir, quiero ser santo. Que no nos asuste la palabra distinto, que todos yo no, y de nuevo nos encontramos que no es el número el que hace las realidades ni le da sentido de verdad a algo, sino la fidelidad al Señor. Padre, que soy el único, la única, bendito sea el Señor. Mantenerte firme en la fe, como nos invita la carta de Pedro. Recuerdan, hermanos, manténganse sobrios y vigilantes, porque el demonio, como león rugiente, anda rondando a su alrededor, buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Pero esta fe, que si bien es cierto, es un regalo de Dios, nosotros tenemos que apuntalarla, fortalecerla, hacerla crecer. Y esta fe se alimenta, lo habíamos visto en la primera oración de hoy, con un mejor conocimiento del misterio de Cristo. Padre, sí es misterio, pero puedo entrar. Padre, ¿cómo le hago? Estudio de la doctrina, estudio del catecismo, tener claras las ideas, y entre más claras tengamos las ideas, lo pedíamos también en la primera oración, nuestros actos tienen que estar de acuerdo
con esa doctrina, nuestra fidelidad tiene que aumentar. Padre, pero eso no se puede hacer, déjense de cuento. Cuando el niño es muy pequeño, tiene poco conocimiento, pero a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo una serie de cosas. De tal forma que cuando somos adultos, ya incluso hemos aprendido el hábito y nos mantenemos como personas. Yo todavía recuerdo, somos 6 hermanos. En aquel entonces en el Calazán no entraban mujeres, solo tengo una hermana, la número 6. Y me llamó poderosamente que en el boletín de preescolar decía uno de los puntos, decir por favor y gracias. Y algunas veces les salía, tiene que aprender. Tiene que aprender. Que no lo teníamos en el clase. Gracias por supuesto. Tiene que aprender. Tenemos que aprender cada día mejor el conocimiento de Cristo. Tenemos que profundizarlo. Y eso tiene que traducirse inmediatamente en una fidelidad en la vida concreta. Padre, ¿qué le está diciendo? Le estoy diciendo lo que tantas veces han escuchado, que la vida cristiana no es una ideología, tiene expresión ideológica. No es una filosofía, tiene expresión filosófica. No es una doctrina más, hay una parte doctrinal. El cristianismo es una forma de vivir y entre mayor claridad tenga, entre mayor conocimiento tenga, se le obliga más. De la misma forma que no le obligamos lo mismo a un niño de 2 años que a uno de 6. Para quedarnos en los niños, ya no digamos al pasar al adulto. No nos enseña la Escritura a pedirle al Señor que me quite la tentación. Nos enseña, Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación, fortaleceme, Señor, pero no me quites la libertad, sino permitime, aguijoneame, usar las escuelas conmigo cuando estoy para que quiera aprender, para que quiera conocerte más. Finalmente el Evangelio de hoy nos dice una verdad que no terminamos de aquilatar. Nos llama a la conversión, es decir, al cambio, al regresar a Dios y creer en el Evangelio. Y el Evangelio es la declaración de amor de Dios al ser humano, que espera de nosotros que digamos que sí, para establecer con nosotros una relación de amor entre el Padre que es Dios y nosotros que somos los hijos. Y un punto crucial, y sepan que está cerca el reino de Dios. Este reino de Dios que inaugura a Jesucristo aquí en la tierra entre dificultades. Y se inaugura precisamente en la cruz, cuando al final de su vida mortal expresa al Padre la realidad: todo lo he cumplido. Algunas traducciones, todo está consumado, todo lo he cumplido a la perfección. Y siendo esto, nos entrega su espíritu, entra a la muerte, vence a la muerte para regalarnos la inmortalidad.
la resurrección. Y nos abre con ello las puertas del cielo, que con el extravío inicial, la desobediencia inicial, se habían cerrado. Conocerlo, para vivirlo, para ser más fiel, para examinarnos constantemente, para ver qué fallas hay en mi persona, para que mi conversión, mi regreso al Señor, mi volverme al Señor, sea más fuerte, más profundo, y mi transformación sea más veloz y más firme. Eso es lo que celebramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.